Entonces, ¿cómo leer la Biblia? Bueno, para leer la Biblia, lo primero que tenemos es que ser conscientes de que cuando nos acercamos al texto ya tenemos unos lentes puestos. Nadie se acerca a la Biblia directamente. Todos tenemos una serie de principios interpretativos, principios cosmológicos, filosóficos, morales, éticos, antropológicos, y es inevitable. Los tenemos puestos y lo mejor que podemos hacer es reconciliarnos con ese hecho, que nadie se acerca a la Biblia directamente. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son los lentes con los que vamos a la Biblia? Y para ilustrar la dificultad de esta pregunta, eh, me gustaría preguntar, ¿de qué se trata la narración de Adán y Eva? Y esa es una pregunta bastante difícil, más que todo en estos tiempos, donde lo que estamos experimentando es una fragmentación de significado. Hoy día hay demasiadas narrativas y no digo que esté mal la multiplicidad interpretativa, pero podemos percibir en nuestros tiempos que hay una ruptura, que se ha perdido coherencia en la empresa interpretativa. Entonces, tanto así que dependiendo de los lentes que uno tenga puesto, uno va a sacar algo diferente del relato de Adán y Eva. Por ejemplo, las personas que van a Génesis con lentes amarteológicos, es decir, lentes que se enfocan en el tema del pecado, la respuesta, sí, la respuesta de ellos va a ser Adán y Eva, o el relato de Adán y Eva se trata de cómo el pecado entró en el mundo. Luego viene alguien que tiene de repente unos lentes antropológicos, un antropólogo de la actualidad, y su respuesta va a ser, Adán y Eva se trata de cómo el pueblo hebreo se autopercibía, una respuesta mucho de la antropología contemporánea. Luego alguien que tiene lentes teológicos va a responder que esa narración se trata de Dios como la fuente de todo lo que existe. Lentes ecológicos también existen. Los que solamente van al texto pensando en el tema ecológico, ellos van a responder, se trata del imperativo moral de cuidar la tierra. Y así, lentes derechistas entonces van a decir, Adán y Eva se trata del orden dado por Dios para el mundo. Lentes izquierdistas, las personas izquierdistas que todavía quieren rescatar algo del texto bíblico, su respuesta va a ser, el relato de Adán y Eva se trata de los pueblos como los dioses del mundo. Luego, lentes liberales, de aquel que ya no cree en el texto bíblico como un texto realmente inspirado. Su respuesta va a ser, Adán y Eva es simplemente uno de los tantos mitos fundacionales antiguos. Lentes literalistas, que es uno, de mi opinión, de los peores, ellos van a decir, se trata de lo que el texto mismo dice y nada más. Pero nunca definen qué es lo que dice el texto, ¿verdad? Sí, hay un lente metapolítico también, por ejemplo, de la justificación del sometimiento de los judíos a los palestinos, la legitimación de la invasión de la tierra prometida, ¿no? También lentes metapolíticos. Y así podemos seguir hasta el infinito. Y los lentes machistas. Adán y Eva se trata de la inferioridad intrínseca de la mujer. Lentes feministas, del sistema patriarcal opresor. Y así, lentes libertarios de la absoluta autonomía individual. Y así, o sea, entonces este es un problema serio que hay que enfrentar. Es el hecho de que en el tiempo presente hay una ruptura, hay una fragmentación en la empresa hermenéutica, en la empresa interpretativa, y no sabemos cómo reconciliar toda esta multiplicidad de interpretaciones. Entonces, aquí yo pongo, hay quienes admiten que es necesario utilizar más de un par de lentes al momento de interpretar la narración de Adán y Eva. Por ejemplo, dependiendo del contexto en el que nos encontremos como intérpretes. O sea, alguien dirá, bueno, la solución no es tan difícil. Lo que hay que hacer es tener varios lentes y dependiendo de lo que yo quiera sacar del texto bíblico, me quito unos lentes y me pongo otros. Y ya solucioné el problema. Pero no es tan sencillo porque si yo digo que yo tengo que simplemente usar varios lentes y tener ahí una colección de lentes, se arma un serio problema. Y la pregunta sería, entonces, ¿cuáles lentes incluir y cuáles no? ¿Deben ciertas lecturas ser subordinadas a otras o todos los lentes son equivalentes? ¿Debe el contexto en el que yo estoy definir lo que yo interpreto o será que hay unos lentes que siempre debo utilizar? O sea, no es tan sencillo este problema. Entonces, dicen los lentes conservadores modernos, muchos de los
los cristianos temerosos, ¿verdad? Que quieren respetar a la Biblia. Ellos dicen, la narración tiene un solo significado y múltiples aplicaciones. Eso es lo que dicen muchos cristianos conservadores. Pero esa solución tampoco es tan sencilla, porque entonces la pregunta sería, ¿pero podemos realmente reducir el relato de Adán y Eva a un solo significado? ¿Y cuál sería ese único significado? Entonces, es una pregunta que solamente yo pongo para poner a reflexionar, ¿verdad? A los cristianos conservadores que intentan reducir el texto a un solo significado. Y luego, si nos vamos al otro extremo, los lentes liberales modernos, ellos dicen, la narración tiene un número indefinido de significados y aplicaciones. Eso es lo que dicen los liberales, que el texto significa lo que el lector encuentre. El texto significa... Ajá. Eso está presente en la Edad Media, ¿te acordás? Con Juan Casiano, el tema de la polivalencia clásica y la cuadriga, las 4 interpretaciones de la Biblia. Hay otros como desde el literalismo que plantean la univalencia clásica, ¿no? Es un tema ya de la interpretación bíblica que está presente en San Agustín, en Casiano, en Santo Tomás. Sí, no es un tema moderno, pero que se pone de moda de alguna manera en la Ilustración, ¿verdad? Sí, se pone de moda y pues por lo menos los padres, por ejemplo, los que hablaban de 4 diferentes lecturas, ¿verdad? La espiritual, la moral y todo esto, ellos por lo menos tenían cierta coherencia, ¿no? Pero hoy día lo que tenemos es una multiplicidad casi que infinita de interpretaciones. Caótica. Sí, claro. Caótica.